Leyes de Mendel. En este video se hablará principalmente sobre los patrones de herencia mendeliana y los dos tipos de herencia autosómica, los cuales son la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. En ambas se explicarán sus características y se dará un ejemplo en un cuadro de Punnett. Y en la herencia autosómica dominante también se definirá lo que es no penetrancia. Finalmente se explicará cómo se elabora un árbol genealógico. Patrones de herencia mendelianos. Para comenzar, tenemos a los patrones de herencia mendelianos. De acuerdo con Mendel, los genes pueden ser dominantes o recesivos en los seres vivos con reproducción sexual. Esto quiere decir que los seres humanos tenemos grandes genes dominantes y recesivos. Los genes localizados en los autosomas se denominan genes autosómicos y los que están localizados en los cromosomas sexuales son denominados genes ligados al sexo X o Y, dependiendo del cromosoma. Para que los genes puedan heredarse de padres a hijos, va a depender si son genes dominantes o recesivos, y también si son genes autosómicos o ligados al X o Y. A este mecanismo se le llama patrón de herencia y existen cinco tipos. El autosómico dominante, en el que el gen en cuestión está en un autosoma y es dominante. También tenemos a el autosómico recesivo, en donde el gen está en un autosoma y es recesivo. También tenemos el recesivo ligado al X, en donde el gen está en el cromosoma X y es recesivo. El dominante ligado al X, en el que el gen está en el X y es dominante. Y por último, al ligado al Y, en el que los genes están en el cromosoma Y. Voy a comenzar primero definiendo los dos tipos de herencia autosómica. Primero tenemos a la herencia autosómica dominante, en donde la herencia autosómica dominante es un patrón de herencia genética y va a ocurrir cuando solo uno de los genes de un autosoma es normal, el paterno o el materno, y su sola presencia va a bastar para que la enfermedad se presente y un solo gen es suficiente para poder expresar un rasgo o enfermedad. Es característica que los genes dominantes no saltan generaciones y van a afectar por igual a varones y mujeres. Esto se va a deber a que los genes que se comportan de este modo van a estar ubicados en los autosomas. En padecimientos y rasgos autosómicos dominantes se pueden describir las siguientes características. La característica o enfermedad no va a saltar generaciones al transmitirse, va a afectar por igual a hombres y mujeres, y los individuos afectados tienen un riesgo de 50% del 100 de tener hijos afectados. En el catálogo de herencia mendeliana existen alrededor de 10.000 enfermedades de herencia autosómica dominante. Aquí tenemos un cuadro de Punnett. Esta es la representación gráfica en donde se ilustra la unión de una mujer con un gen dominante y un varón sano. Los genes dominantes son los que están representados con letras mayúsculas y los recesivos los identificamos en letras minúsculas. Si observamos el cuadro, en la parte superior se van a encontrar los espermatozoides y en la parte izquierda del cuadro se van a encontrar lo que son los óvulos. El alelo A de la mujer se puede combinar con cualquiera de los alelos A del varón. Asimismo, el A de la mujer se puede combinar con los A del varón. Así es que existirán dos combinaciones AA y dos combinaciones AA, en donde los individuos AA heterocigotos van a presentar la enfermedad, ya que el gen A es dominante, y en el caso de los homocigotos recesivos AA, los individuos serán sanos. En este cuadro van a existir 4 posibilidades de combinación, en donde 2 de ellas van a tener el gen dominante y un recesivo, y las otras 2 son quienes van a tener a los 2 genes recesivos. En la primera situación, los individuos estarán afectados del padecimiento, lo que presentarán el 50% de las probabilidades de combinación de los genes. Por otro lado, los homocigotos recesivos serán sanos y van a representar el otro 50%. Esto quiere decir que no se puede asegurar al 100% de que si un niño nacerá sano o enfermo. Ahora tenemos la no penetrancia, que es en la herencia autosómica dominante. Se da cuando ciertas personas no pueden llevar un gen dominante sin que se exprese en el fenotipo. Esto quiere decir que el gen no penetró y por consecuente no se expresó. La mayoría de los padecimientos dominantes tienen alta penetrancia y en la actualidad es posible explicar la no penetrancia por efectos epigenéticos.
Ahora tenemos la herencia autosómica recesiva. Esta se da cuando las células de una persona contienen un gen mutante. La enfermedad no se manifiesta en el gen sano, que es quien domina, y el mutante se le denomina recesivo. La enfermedad solo se presentaría si los dos genes para esta enfermedad están alterados. Un caso muy típico son los albinos, ya que los padres usualmente tienen la piel color normal, pero los hijos afectados son muy blancos y de pelo platinado, con muy poco o con nada de color en el iris de los ojos. Para poder ser albino es necesario tener los dos genes para el color de la piel y el color de los ojos mutados. Esta herencia se le llama autosómica recesiva porque un gen mutante recesivo en presencia de un gen compañero sano no se expresa. Cuando una persona es portadora de un gen recesivo, va a producir la mitad de sus células sexuales con el gen mutante recesivo y la otra mitad con el gen sano. Solo cuando se unen dos células que llevan el gen anormal se va a manifestar la enfermedad. Y también tengo aquí unos criterios para considerar en la herencia autosómica recesiva. Van a incluir a los genes recesivos que van a saltar las generaciones, va a afectar con la misma probabilidad a varones y mujeres. El riesgo de descendencia afectada para una pareja de heterocigotos es del 25% y como criterio menor pueden existir consanguinidad entre las parejas o en la endogamia. Bueno, aquí tenemos el cuadro de Punnett. Este es un ejemplo de la herencia autosómica recesiva, en donde los dos padres son heterocigotos y cada uno lleva un mutante recesivo. Las células que se encuentran sombreadas son quienes llevan al gen mutante. Cuando se unen dos células sexuales que llevan el gen sano, el niño obviamente será sano. Por otro lado, cuando se une una célula sexual con un gen mutante y una célula con el gen normal, da origen a un niño portador. Son 4 las posibilidades de combinación de las células sexuales de los padres, aunque 2 de las posibilidades suelen ser iguales. Están 2 veces en el gen A con el gen A. Esto quiere decir que va a haber 2 heterocigotos AA. Existe una vez un homocigoto dominante AA y una sola vez un homocigoto recesivo AA. Por llevar los dos genes recesivos mutantes, este último se va a ver afectado con lo que es la enfermedad. Y si consideramos que en el cuadro de Punnett anterior establecimos la probabilidad del 50-50 del 100%, en este caso a cada posibilidad le corresponde un 25% de probabilidad. Finalmente, podemos decir que en el tipo de herencia autosómica recesiva, el riesgo de que un hijo de dos padres heterocigotos nazca afectado de la enfermedad es del 25%, por lo que este niño llevará el par de genes afectados y será un homocigoto recesivo. Finalmente tenemos el árbol genealógico. ¿Cómo se elabora el árbol genealógico? Los 5 patrones mencionados al inicio del video, los cuales llamamos los patrones de herencia mendelianos, se pueden representar gráficamente en un dibujo al cual conocemos como árbol genealógico. Y van a existir una serie de símbolos estandarizados internacionalmente para llevar a cabo la elaboración de este árbol. Estos son los símbolos y para poder llevar a cabo la elaboración del árbol genealógico se debe obtener información mediante un caso índice, el cual señala con una flecha en el árbol genealógico. Para representar al padre se va a dibujar un cuadro a la izquierda y para representar a la madre un círculo del mismo tamaño a la derecha. Aquí podemos observar que a la mujer se le representa con un círculo y al hombre con un cuadrado. Asimismo, a la pareja se le va a unir con una línea que va a representar el apareamiento o cruce, y si la pareja es consanguínea se van a dibujar 2 líneas de unión. A la generación donde están los padres se le va a llamar generación pretal o P. Se va a trazar en forma perpendicular una rama hacia abajo, en donde posteriormente se va a trazar una línea horizontal en la que se dibujarán hacia abajo la cantidad de ramas que hace referencia al número de hijos que han tenido. Estas se van a colocar en el orden de nacimiento y va a incluir lo que son abortos y los nacidos muertos. Los individuos de la segunda generación deben ser numerados con números arábigos del mayor a menor, a partir de la izquierda.
A esta generación se le va a llamar F2. Y cuando los individuos de la F2 tienen descendencia con una rama, a partir de ellos se van a derivar las ramas necesarias para poder representar a los hijos que pertenecen a la generación o F3. Y si es posible representar los símbolos de los cónyuges, aunque no tienen lazos biológicos. Así que las generaciones se van a enumerar con números romanos que se colocan a la izquierda en orden ascendente. Y pues aquí lo que les decía, la representación en un árbol genealógico. Y eso es todo.